Buenas tardes, soy Luis Ortiz, estudiante de la UNLA, carrera de comunicación corporativa. Estoy aquí para dar unas prácticas sobre mi materia de comunicación estratégica y con un invitado especial de la institución de Yavirac. ¿Puedes presentar, por favor? Gracias, Luis. Sí, mi nombre es Cristian Rodríguez, yo soy docente acá en el Instituto Yavirac. Nuestro instituto más bien es de carreras técnicas tecnológicas. Somos parte del sistema CENESID, somos una institución pública y tenemos algunas carreras como diseño de modas, desarrollo de software, tenemos también marketing, arte culinario ecuatoriano, y más bien en todas ellas el tema de la comunicación, ¿no es cierto? El tema de los elementos de la comunicación para un ejercicio estratégico de administración, en este caso de una entidad académica como la nuestra, es fundamental. Es decir, aparte de las distintas teorías de la comunicación como tal, ¿no es cierto? Todos acaban reconociendo una suerte de un mensaje que tienes que transmitir, ¿no es cierto?, que tiene que llegar. Como ese mensaje además lo tenemos que identificar desde el público que tenemos. Entonces acá tenemos un público, estudiantes como tal, tenemos un público que son nuestros propios compañeros docentes. Aparte de eso, yo tengo en este momento la responsabilidad del área de investigación. Entonces, dentro del área de investigación también generar otras acciones de comunicación es fundamental, ¿no es cierto? Porque necesitamos desarrollar actos de investigación en sí mismos, pero también necesitamos que esos los difundamos, los demos a conocer. Entonces ahí tenemos incluso, aparece otro espacio con el cual tenemos que comunicarnos, que es con el espacio académico en general, ¿no es cierto? Independientemente de ser institución pública o tener que comunicarnos con un espacio privado. Entonces, realmente es importante el poder entender esta comprensión de lo organizacional desde las herramientas que nos da la comunicación. Como te digo, estas formas de lo institucional también responden a algunos parámetros, responden a algunos indicadores, responden a una planificación que tienes que cumplir. Entonces, en ese elemento la comunicación, en ese contexto, mejor dicho, la comunicación te va a funcionar también como una herramienta de planificación, una herramienta que te va a permitir organizar recursos desde económicos hasta los mismos recursos comunicacionales. Y creo que fundamentalmente ahora, ¿no es cierto?, es como separamos a ratos lo que son las teorías en estricto de los procesos de comunicación humanas a lo que son las herramientas o los medios que tenemos para desarrollar esa comunicación. Ya las redes sociales, el Facebook, el Twitter, comienzan a ser también... ¿Y cuáles son las partes y cómo funcionan todas las comunicaciones que hacen aquí en esta institución? A ver, logras articularlo desde la posibilidad de un ejercicio de diálogo, podríamos pensarla como la estrategia primera, ¿no es cierto? Que ya más técnicamente comienzas a hacerlo a través de una planificación, de una organización, a través de reuniones, a través de una transmisión de mensajes que van a surgir de una definición de la misión, de la visión del instituto, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de técnicos y tecnólogos queremos formar nosotros? Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos que nuestros docentes, que yo mismo, estructuremos la materia, ¿no es cierto? A diferencia de una clase universitaria, aquí se piensa que nuestros estudiantes deben salir sobre todo con herramientas del saber hacer, que se dice, ¿no es cierto? Entonces, ahí, al tener claro hacia dónde se mueve la organización, ¿no es cierto?, ya es ir por niveles estructurando las distintas respuestas que puedes dar a aquello, que van a ser desde el campo académico, desde la elaboración de los planes de estudio, ¿no es cierto?, los temas de evaluación que puedas tener, las actividades curriculares propias de la materia, más las complementarias, la posibilidad también de, como te decía, ¿no es cierto?, por llamarlo diálogo, de incluir a todos, ¿no es cierto?, es decir, a la final
no solo necesitamos que los docentes, los alumnos, una característica que tenemos acá es que no hay personal administrativo, entonces por eso a ellos no los nombro, pero que estos otros dos grandes grupos que hacen esta institución entiendan para dónde vamos y entiendan que son parte de esto, que ellos no solamente, es decir, el docente no solo viene a dar una clase y se va, el estudiante no solo viene a recibir una clase y se va, sino que hay que generar una articulación que permita intercambiar ideas, que permita también entender cuáles son las demandas del mercado ocupacional y eso nos tenga en una permanente actualización, por decirlo. Vamos a tener la posibilidad de ya en clase o en algunos momentos con grupos específicos utilizar algunas herramientas como el FODA, ¿no es cierto?, el tema de lluvia de ideas, el usar incluso formas del marco lógico para problematizar, ¿no es cierto?, y redefinir objetivos, redefinir estrategias de acción. Como te decía acá, entre las carreras que tenemos, a la final son 5, cada una va a tener también su particularidad, ¿no es cierto? Entonces, el profesional que sale como tecnólogo en arte culinaria va a tener un conjunto de habilidades y destrezas distintas al que sale de diseño de modas, ¿no es cierto? Ya su propio campo de profesional hace que tengamos que especializarlos mucho en sus temáticas. En ese sentido, más bien hay menos fortaleza en cuanto a materias más generales, ¿no es cierto? Es decir, de conocimiento general. Ahora, eso responde también al tiempo que cursas. Lo cursas durante 2 años, entonces también eso nos obliga a ver cómo podemos concretar los recursos que tenemos, ¿no es cierto? El recurso aula, el recurso tecnología, las mismas redes sociales que se han desarrollado bastante a raíz de la pandemia, pero que todavía para nosotros como formación técnica y tecnológica, donde tienes que estar, en el caso del diseño de modas, tienes que llegar a la máquina, tienes que aprender a usarla, tienes que conocer esa tecnología. Culinaria lo mismo, en el caso de software también, incluso en el caso de marketing, ¿no es cierto? Porque poder tener los laboratorios donde los chicos puedan desarrollar las distintas herramientas que tienes para esto mismo, para un podcast, para cómo lo puedes desarrollar, cómo lo puedes llevar adelante, nos lleva a una formación, eso, como te decía, mucho más práctica y saber que esos recursos para nosotros son fundamentales. Entonces, hemos podido desarrollar también, ¿no es cierto?, desde una planificación institucional y una forma también de comunicar esas decisiones de esas organizaciones, esas metas que van a irse adecuando a los resultados posibles. Entonces, nuevamente, tienes el horizonte claro a dónde quieres llegar, vamos a definir unas metas que son las que queremos trabajar, vamos a incluir a todos los miembros de nuestra organización, en este caso, como te decía, docentes y estudiantes fundamentalmente, para que se sientan integrados y además asuman su responsabilidad en el desarrollo de esa institución. Y vamos a trabajar también en la posibilidad de retroalimentarnos, ¿no es cierto? Que no solamente tengas una retroalimentación en el sentido docente de la prueba, el examen, la nota, sino también en el vital. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo está operando? Y eso, nuevamente, vuelve a revisarse y con un instrumento mayor, ¿no es cierto? Que es el plan operativo, que en nuestro caso igualmente es un POA a 4 años, que va a funcionar durante 4 años. Es una planificación que también está articulada a la planificación que define CEDESID, que está articulada al plan de gobierno de cada periodo, ¿no es cierto?, al plan en este caso al plan del gobierno del encuentro, que definen prioridades nacionales. Entonces ahí se genera una escala donde todos estos procesos son procesos comunicacionales al final, ¿no es cierto? En última instancia son procesos comunicacionales, procesos también de capacitación de acuerdo a los requerimientos que puede tener o las demandas que puede tener nuevamente nuestra planta docente, los mismos estudiantes. Y en el ámbito específico de investigación, poder comprender a sí mismo, ¿no es cierto?, qué tenemos que desarrollar,
¿qué nivel de comunicación desarrollamos ahí, en cambio, hacia afuera, ¿no es cierto? Hasta ahora un poco hemos visto lo que es el tema internamente. Ahora, esta planificación, estas estrategias, estas herramientas que vamos desarrollando nos tienen que conectar a la sociedad. Y entonces viene toda la articulación de qué espera la sociedad o qué necesita la sociedad en este momento de un guía nacional de turismo, por ejemplo. Entonces, viene una suerte nuevamente, tal vez FODAS, tal vez talleres de problematización, tal vez esto que te decía, lluvias de ideas, como herramientas de gestión de comunicación, ¿no es cierto? Para saber este rato una empresa de turismo qué necesita frente a la reactivación, frente a la circunstancia de muchos espacios están recién retomando, muchos otros espacios se han cerrado. Entonces, esa información va a entrar nuevamente donde nosotros, ¿no es cierto? Va a sistematizarse desde un proceso de comunicación y va a llevarnos a redefinir metas, de pronto a redefinir resultados. De manera específica, ¿no es cierto? Resultados o metas como este año tenemos que formar o tenemos que potenciar guías de turismo, o tenemos que potenciar gente de marketing, o necesitamos potenciar gente en software, porque eso es lo que el mercado ocupacional te está pidiendo, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, ¿cómo articulamos lo que la realidad te pide con lo que nosotros podemos formar? Hay una ventaja ahí de la formación técnica y son los ciclos de formación, ¿no es cierto? Como te decía, nosotros nos demoramos 2 años y medio y ya tienes el título. Las carreras universitarias normalmente son de 3 y 4 años. Entonces, ahí también es poder aprovechar en este caso nuestras oportunidades, ¿no es cierto? Y también nuestras fortalezas en ese mismo pensar cómo avanzamos. Pero ya es todo esto, ¿y quién se carga responsable de toda la comunicación como institución? O sea, como por ejemplo del gobierno, del Estado. Tenemos ahí, como te decía, una suerte de pirámide, ¿no es cierto? A la final, al ser espacio público nosotros, y de hecho, a ver, todas las instituciones del país deberíamos responder al plan nacional, ¿no es cierto? Independientemente del gobierno que esté, porque es donde se definen las metas y las estrategias macro país, ¿no es cierto? Eso ya va bajando a los gobiernos locales, en este caso a las instituciones de educación. Entonces a nosotros, la CENESID y el CACES... ¿Y cómo funciona la CENESID? La CENESID lo que te va a generar es todos los recursos, porque además es la que administra los recursos económicos sobre todo. Entonces, en esta suerte de definir cuáles son las carreras que deberían potenciarse, va a plantear la posibilidad de que una carrera se vaya cerrando, porque ya el mercado ocupacional está lleno, porque ya el mercado ocupacional ya no requiere ese tipo de profesionales, y va a ir planteando la necesidad de que surjan otras carreras. Y entonces va a venir todo el acto administrativo de diseñar la carrera, de proponer la carrera, de financiar la carrera, ¿no es cierto? Porque implica eso, desde dónde la vas a dar, qué recursos, herramientas, materiales demanda, y también los docentes. Y entonces la CENESID es la que va a ser la responsable de mediar eso con el Ministerio de Finanzas y con otras instancias del Gobierno Nacional para garantizar los recursos. Entonces ellos, en el caso además de la institución pública, como tú conoces, ha habido este examen ENES que se llamó un tiempo, ser bachiller que se llamó otro tiempo, que a la final este rato están planteando que se lo va a eliminar, pero quien asigna los cupos a esta institución es la CENESID. Entonces tú te postulas, pides estudiar software, por ejemplo, das el examen, apruebas y entonces la CENESID dice, mire, vaya al Yavirac o vaya a este otro instituto. Entonces, por decirlo así, esa parte nosotros no tenemos mayor injerencia, sino que nos dan los estudiantes. Donde sí tenemos nosotros injerencias cuando le decimos a la CENESID, a ver, nosotros podemos recibir 60 estudiantes para software este semestre, no tenemos espacio para más, y ese es el cupo que se abre. ¿Y qué porcentaje tiene para un espacio para estudiantes? Este rato el Yavirac cuenta con 1.500 alumnos. Tenemos tres jornadas académicas, matutina, vespertina y nocturna. Usamos
la infraestructura que corresponde al instituto y un espacio que pertenece al Ministerio de Defensa para poder tener las aulas suficientes.